Oportunidad en agosto y en octubre de indicarle al gobierno que el camino que eligió para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle, es un camino incorrecto. Una Argentina que hoy recorre el camino de lo financiero por sobre lo productivo, una Argentina que cuando uno intenta preguntarse 2 o 3 medidas que haya tomado el presidente del país para que estemos mejor, para que sea más fácil llegar a fin de mes, es muy difícil. Pues es que es muy curioso, si pusiéramos como ejercicio, ¿qué hizo el gobierno para que sea más fácil llegar a fin de mes? Nada, nada. Entonces, me parece que ahí hay una divisoria de aguas que después tiene, probablemente en esta mesa no haya tantas diferencias, puede haber diferencias de matiz, pero hay una divisoria de aguas que tiene que ver con que de qué lado está parado el gobierno y de qué lado estamos parados aquellos que estamos en la oposición, por lo menos muchos de nosotros. El gobierno está parado del lado de la renta y por lo menos la fuerza de un país, y creo que acá seguramente vamos a coincidir, nosotros estamos parados del lado del salario. Y en ese sentido, esa ubicación respecto a esta contradicción determina la dirección de las propuestas que se llevan adelante. Carlos. En época electoral siempre se plantea una cosa, que es que hay una tendencia que todos los que participamos de esos procesos, digamos qué es lo que hay que hacer, y es muy difícil que el que nos escucha encuentre grandes diferencias, porque todos queremos el bienestar, que la gente gane más, que haya empleo, etc. Yo insisto que la discusión de fondo es los cómo. Discutir los qué es estéril. Es absolutamente estéril. Lo que hay que discutir es los cómo. Cuando uno dice mejorar el salario, tiene que decir cómo se hace. Cuando uno dice, como ahí dice Massa, algunas cosas que le vi recién decir, no se puede decirlo así a la ligera, porque hay que encarar en serio una reforma impositiva. No se puede bajar los impuestos a todos. Hay que decir al mismo tiempo que hay que volver a gravar las retenciones, hay que poner las retenciones, hay que decirle que hay que devolver la renta financiera, hay que decirle cómo se hace para financiar realmente todo lo que hay que financiar, porque de lo contrario eso termina en ajuste. Le bajamos los impuestos a todo el mundo, hacemos anuncios como esos y después ajustamos del otro lado. Entonces echamos gente, recortamos los gastos para la salud, para la educación, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede decir las cosas que uno escucha decir, por ejemplo, al embajador argentino en Estados Unidos, la persona que defendió la política de este gobierno en su relación con la principal potencia del mundo y yo diría su primer aliado desde el punto de vista aspiracional de este gobierno. ¿Cómo puede ser que ahora este señor sea opositor? Yo no lo puedo entender. Lo que está en juego, Víctor Hugo, en estas elecciones es una ofensiva que no tiene parangón contra el mundo del trabajo. Por un lado, a futuro, porque el gobierno ha anunciado que quiere copiar en espejo esta reforma laboral que se anunció en Brasil la semana pasada y que retrotrae a los trabajadores de Brasil no a décadas, a un siglo atrás, y se quiere copiar acá. Pero no se trata de una amenaza a futuro. Está presente hoy, cuando se cierran fábricas como PepsiCo, no porque estén en una crisis, sino para despedir trabajadores con convenio, con antigüedad, con una comisión interna representativa y reemplazarlos por precarizados. La reforma laboral ya se pone en marcha y lo que el elector tiene que considerar es cómo se está parando cada bloque político de cara a esa ofensiva. La izquierda siempre está, el frente de izquierda en los sindicatos, en las fábricas, en las calles, en el Congreso y en las legislaturas, no está prometiendo hoy asumir a futuro un compromiso, sino que hoy, en un país de pactos políticos y en un país donde los que se dicen opositores han votado junto al macrismo 84 leyes negativas a los trabajadores, el Frente de Izquierda se plantó, se puso firme y estuvo del lado de los trabajadores. En mérito a esa conducta es que pedimos hoy el voto. Bueno, a ver, algunas consideraciones. A mí me parece que en términos del diagnóstico lo que queda claro, Víctor Hugo, es que hoy en la Argentina la plata no alcanza. Yo creo que en este sentido, porque vamos a disentir acá, ni el gobierno anterior ni este gobierno han hecho cosas concretas para resolver este problema y nosotros planteamos ideas innovadoras.
Por supuesto resulta curioso cuando uno piensa que si la baja de los impuestos de la canasta, al IVA de la canasta básica, de los 11 productos de la canasta básica, tiene sustento o no. Nosotros planteamos claramente avanzar sobre el financiamiento que supone, por ejemplo, el ahorro que el Estado tuvo con la fallida retirada de la devolución de IVA, de IVA por las compras con tarjeta de débito, del mismo modo que no funciona para jubilados y pensionados. Hablamos justamente de gravar la renta financiera, que vaya uno si podríamos grabarla, porque la verdad es que no se ha grabado en los últimos 25 años una discusión que queda pendiente, francamente, en el país. Y después, por supuesto, podemos tener diferencias respecto de mineras, que nosotros creemos que hay que volver a grabar, y respecto de retenciones al agro, que yo creo que no todo el campo es el mismo y que en este sentido, bueno, nosotros no hemos criticado fuertemente eso porque me parece que no está mal, la quita de las retenciones al campo. Bueno, esto nos pone nos permite entrar en una discusión como hay que discutir, creo. El retiro de las retenciones, desde luego que no hay que gravar todo, porque los productores de peras y manzanas están en emergencia. Nadie puede pensar que hay que tomar medidas globales que afecten a todos por igual. Hay que gravar a los sectores cuya renta es alta, de manera, porque el gravamen, el impuesto, es siempre un instrumento de política pública para transferir ingresos de un sector al otro. Absolutamente. No estoy de acuerdo con que la plata no alcanza. Yo creo que la plata sobra en la Argentina. Lo que está es mal distribuida. Las políticas públicas siempre son discusión sobre cómo se acumula y cómo se distribuye. Claro. Si tuviéramos en la Argentina la plata que está en los paraísos fiscales, seguramente sobraría plata. Por ejemplo, para decir un ejemplo concreto de las cosas que hay que analizar. Si tuviéramos control sobre las utilidades, por ejemplo, hay bancos extranjeros operando en la Argentina cuya utilidad, el 50%, la obtienen en la región, en América Latina. Y uno tendría que preguntarse, ¿qué trae un banco extranjero cuando se instala en el país? Pero porque uno hablabas puede del pensar... cómo. ¿Cómo operás con el cómo ahí? ¿En cuál? Bueno, en el cómo, yo te aclaro hablabas cómo. del Alto Valle, un tema que yo más o menos conozco, el tema del Alto Valle. La productividad por hectárea del Alto Valle en Argentina es un 30% de lo que resulta en Chile. Pero mira, producto de que se destrozó justamente la producción en economías regionales que no han sido bien atendidas en ese sentido. Ya los dejo, pero déjenme mirar. ¿Saben qué es esto? De algo se estaba hablando recién. Producción lechera en la Argentina creció desde el 1981 hasta el 2015, todos los años creció. En el 2016 fue para abajo y en el 2017 sigue para abajo. Lo mismo pasó con el consumo. Mirá, este gráfico que ves acá es la evolución del consumo. Hoy se consume menos leche que en la crisis del 2001. Pero seguimos hablando de qué, estamos de acuerdo. A ver, estamos hablando de que tenés que meterte en la cadena de valor y discutir qué pasa para que el productor se funda y la leche sea la más cara del mundo. Bueno, esa es la discusión que hay que dar. A los me extraña que ustedes discutan el problema impositivo sin ver la cuestión presupuestaria y del Estado en su conjunto. Yo lo planteé. ¿Por qué como motivo? No. Hay algo que no mencionaste. A ver. ¿A dónde va el dinero? Mira, hoy aparecieron los datos del déficit fiscal del primer semestre del año. El gobierno celebra porque ahorró en gastos. Por ejemplo, gasta menos subsidios porque aplicó un tarifazo. Pero en la parte financiera, el gasto aumentó un 43% y el déficit un 43% por el pago de los intereses de la deuda. Obvio. Ustedes no han mencionado el problema de la deuda pública que carga como una hipoteca central sobre el país y en la cual hay responsabilidad de quienes gobernaban y de quienes gobiernan hoy. No estoy de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Pero espera un cachito. Pero yo no te puedo consentir eso. Déjame completar Pero no te puedo consentir eso. Las retenciones al agro financiaban el pago de la deuda externa. Este es el problema que hay que ver. Entonces hay una hipoteca usuraria que se carga sobre el país y que todos pagamos a través de mayores impuestos, del agobio sobre el consumo. Esta es la realidad. Me llama la atención la visión parcial que enfocan sobre el presupuesto. Solo hablaron de los impuestos, de un modo que en ese caso es demagógico, y no hablaron de dónde va el gasto, porque hay un ajuste en la Argentina. Pero ese ajuste no es general, no es que todos los gastos bajan, se está comprimiendo
el consumo popular, la asistencia social, se está agobiando al pueblo con tarifazos para pagar una deuda pública de la cual son responsables todos los gobiernos anteriores. Solo el Frente de Izquierda denunció esta deuda en el Congreso y en las legislaturas. Eso es una cosa absolutamente que no es cierta. El gobierno anterior, después del default, hizo una negociación y obtuvo una quita del 70% de la deuda. Y no endeudó al país nada. Lo único que hizo es no me interrumpas ahora. Lo único que hizo es desendeudarlo. Lo único que hizo es desendeudarlo hasta llegar al ratio de deuda Producto Bruto más bajo de la región y uno de los más bajos del mundo. Al mismo tiempo, el salario real tomado desde el 2003 en adelante, en términos de valor adquisitivo, está en los niveles históricos más altos. Por eso, hoy quieren ajustar y aparece, por ejemplo, Carrió diciendo un empleado cuesta lo que valen dos. Porque quieren ajustar, y en eso estoy de acuerdo. El tema de la reforma laboral es uno de los caballitos de batalla, porque acá el ajuste se quiere hacer sobre la base del trabajo, sobre la base de los ingresos populares, y no ajustando lo que hay que ajustar. Una sola cosa. Una sola cosa. No, una sola cosa. Porque si no, soy injusto con Matías. Usted compró el discurso macrista del desendeudamiento. En nombre del desendeudamiento... No me digas cosas que no son ciertas. Macri ha endeudado al país en Macri está haciendo el endeudamiento. ¿Qué desendeudamiento? Pero no hubo desendeudamiento. No. En nombre del desendeudamiento que no hizo el kirchnerismo. ¿Cómo que no hizo? El kirchnerismo pagó deuda externa con plata del ANSES y del Banco Central. El ANSES Entonces, nunca tuvo tantos fondos, pero si el kirchnerismo retomó la administración de los fondos. Ojalá que compró el discurso podamos no, pero no se puede decir cosas que no son Quiero ser ciertas. justo con Matías, que habló menos. Un cierre, Matías, breve, por cierto, porque me están me parece que es imposible no compartir el diagnóstico de que la Argentina sigue un sendero de endeudamiento que es peligroso en el mediano plazo, por supuesto. Yo lo que creo es que correrse de la etapa del diagnóstico implica pasar a la etapa de las propuestas. Bueno, evidentemente hemos visto distintas propuestas. A mí me parece que el problema nunca es la deuda, ni siquiera es el tamaño del gasto, es si como sociedad tenemos la capacidad de ponernos a discutir cuál es el tamaño y el tipo de Estado que queremos. Porque eso va a determinar el monto de la factura a pagar y cómo la pagamos, cómo repartimos el esfuerzo de los argentinos para afrontar justamente lo que vale esa factura. Les agradezco mucho, estaba poniéndose lindo. Habían empezado tuteándose y después ya se trataban de usted. No hay peligro. No, fue el caso de Marcelo en este caso. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias. Yo quiero hacer mención a lo que ocurrió con